derivada es un derecho también del autor. O sea, cuando creamos una obra, tenemos una serie de derechos patrimoniales: copia, distribución, venta, obras derivadas. Entonces, si alguien hace una obra derivada de la nuestra, si no tiene autorización no la puede hacer. Bueno, la puede hacer, no debería hacerla, pero la puede hacer. Tienes que tener la autorización. En cuanto al porcentaje, no está claro. O sea, si es una obra derivada, es una obra derivada. Es el juez el que va a ver si la obra que se ha creado es un plagio, o es una obra derivada, o simplemente está inspirada, o es un homenaje. Entonces, si simplemente hay indicios, obviamente hay evidencias claras. Eso es. Entonces, lo importante de los registros es que puedes evidenciar, objetivar qué obra creaste. Y el juez, que para eso es juez, estudia muchos años, va a decir: esto es evidentemente una obra derivada. O va a decir: no está claro que sea una obra derivada, parece más bien un homenaje. Habría mucho que debatir sobre lo que son los homenajes, ¿no? Siempre hay debates. O está inspirada, o recuerda, o se nutre. Esos son los matices. Luego hay mucha confusión también por igual es irnos mucho para mí, pero por lo del uso legítimo, el famoso uso legítimo del derecho anglosajón de Estados Unidos, que no existe como tal en España, y ahora con el nuevo reglamento de copyright pues parece que han querido hacer un intento de algo parecido al uso legítimo, pero es que en el propio Estados Unidos hay muchísimo debate, y que tú puedas defenderte diciendo que tu obra está haciendo un uso legítimo de otra obra, que es algo parecido, digamos, al derecho de cita, pero mucho más amplio, te puede salvar, pero aún así va a ser un juez al final el que decide, y tiene que encuentra muchos factores para decidir si realmente tú estás haciendo un uso legítimo de la obra, o sea, si realmente pues es que te estás apoyando, lo estás usando como ejemplo, o estás haciendo un homenaje, tu obra aporta suficiente originalidad y valor a lo otro para considerarlo una obra original y con valor propio o no, si has hecho un uso, si te has lucrado con la obra que has creado o no, eso no determina finalmente si eres culpable de plagio o de un uso no autorizado de la obra, pero contribuye, son factores que los jueces tienen en cuenta, pero no hay una fórmula que te diga si al final van a considerar que es uso legítimo o no. Y encima, en España, como digo, no tenemos uso legítimo, no está en nuestras leyes. Pero la gente lo menciona mucho por YouTube, por Internet, y porque hace mucho ruido los casos de uso legítimo en Internet. Lo que ocurre es que, de forma práctica, cuando alguien utiliza una cita o una fotografía en un artículo, no pasa nada. Cuando alguien coge un fragmento de un libro y lo pone en algo, un artículo, una descripción, no pasa nada. ¿Cuándo ha pasado algo? Nunca. Que sepamos, sí, alguna vez, pero cosas mucho más gordas, por así decirlo. Normalmente no pasa nada, pero puede pasar. En la realidad la ley está no aplicándose, pero si se quisiese aplicar, podría venir la editorial de turno y decir no, podría venir quien sea y decir no, ¿vale? Pero en general no pasa nada. Entonces, con el uso legítimo, fair use, que también, pues lo que decía Marta, se quiere a nivel de directiva europea introducir, aunque ya se está utilizando más o menos en Europa, es poder utilizar todas esas obras que habréis visto en 1000 tutoriales de YouTube o de cualquier plataforma en la que se meten contenidos de terceras personas, de muchísimas personas. Entonces hay un poco de inseguridad a ese nivel, se quiere asentar eso para que no haya tantos problemas. Perdón, otra pregunta. Si yo ahora, por ejemplo, hago un juego, ¿no? Y registro el nombre del juego, ¿no? Y a su vez las ilustraciones que yo se supone que al dibujarlas otra persona las he dibujado yo, los derechos serían de ella, pero por contrato privado me hace la cesión de derechos y luego yo registro la obra como que es mía, toda la obra, ¿qué pasaría en ese caso? No, eso es correcto, de hecho es así como tienes que hacerlo. Es muy importante los contratos. Si estás, el ejemplo de un ilustrador, te va a dar mediante contrato privado los derechos. Y tú en la obra, normalmente en el contrato se estipula que se tiene que decir quién es el ilustrador, que es básicamente lo mínimo que se hace. Tú le habrás pagado o no, habrás llegado al acuerdo que sea para utilizar esas obras. A veces se hace sin pagar las cosas. Pero al acuerdo que hayas llegado, y entonces estipulará que en el libro o en el juego le citarás como autor de las ilustraciones y
Ya está. Entonces tú al registrar la propia obra que registras ya contiene esa cita. Es decir, ya estás diciendo, estás asentando una evidencia en la que has escrito quién es el autor. Pero no es lo mismo que declarar los derechos de ese autor, pero tú tienes un contrato privado que lo guardas en ese libro registrado donde pones que el autor es él. Respecto a lo que él decía, si yo contrato a un ilustrador, ¿vale? Y le pago y no sé qué y tal, vale, yo lo registro, pero el ilustrador es el que por algún motivo se piensa o se cree o se demuestra que ha plagiado, ¿yo tengo alguna culpa o la culpa es del propio ilustrador? Un efecto cadena. Juicios tengas y los ganes. Esa es la típica situación en la que te puedes ver en una tormenta que te puede afectar. Lo que ocurre muchísimo. No podemos citar nombres, pero se dio un caso de una ilustradora que una obra suya la utilizó una conocida cadena comercial de España, que utilizó una ilustración suya en un colgante, creo que era. ¿Vale? Entonces se enteró, vio su dibujo y dijo, ¿y esto qué pasa aquí? Entonces nos consultó a nosotros, había registrado que le ayudamos un poco, no le representamos legalmente, le pusimos en contacto con un abogado, pero bueno, le guiamos, le dijimos, yo creo que sí podéis hacer esto y tal. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que cuando contactó con su abogado, con esta cadena, la cadena le dijo, no, si es que nosotros no hemos cogido la imagen y la hemos puesto, esto lo encargamos a otra empresa de diseño que lo ha puesto, y entonces es ella. Entonces, ahí es donde entran las negociaciones y delimitar las responsabilidades. En el caso que tú comentas, lo mejor, en el contrato, digamos que el autor de las ilustraciones tiene que decir que él es el autor. Vale, entonces, si luego no es el autor, tú puedes decir, no, es que a mí me dijo que era el autor y está aquí firmado. El juez va a decir, oiga usted, que ha dicho que es el autor, no le echen la culpa a este señor, pero tengas juicios y los ganas. Cuando tú firmas como autor de un juego, también tienes que firmar a la editorial de que tú no lo has plagiado, y la editorial no, o sea, se exime de que tú lo hayas copiado y por lo tanto de que marrones a la editorial. La editorial dice, oye, si tú... A eso voy. O sea, si luego es mentira, claro, culpa suya que se claro, ha dicho que igual que es tuya mentira. La gente miente. Eso es así. Sí, sí. Sí, el ejemplo, tú te vas a las fotos, yo me parece que me estoy yendo mucho a YouTube, pero el ejemplo es cuando tú vas a subir un vídeo a YouTube o en general a cualquier plataforma de contenidos, las plataformas a esto le tienen pánico, porque si no ellas tendrían que ser responsables, que ahora está todo el problema con el artículo 13, veo que mucha gente siente con la cabeza y me hace ilusión, pero esto de, ¿yo soy responsable de lo que suben mis usuarios? No, o sea, tú le estás dando clic aquí y dices, yo confirmo que soy el autor original de este contenido y que es mío y lo he hecho yo. Estás subiendo una película que ha hecho otra persona, pues tú sabrás, pero tú has remarcado aquí que tú te haces responsable y tú has dicho que eres el autor de esto. Entonces, si pasa cualquier cosa, el responsable es el usuario que ha dicho, no, el autor soy yo. El mismo ejemplo sois vosotros mismos. Eso iba a decir, nosotros, si alguien tiene miedo de eso, somos nosotros. Aquí tenemos, oye, las condiciones, los términos de uso, tú dices, aceptas que dices que eres el autor, aunque tienes los derechos. Si no los tienes, pues ya... El que ha mentido es el usuario, nosotros claro, no podemos controlar. La gente me dice, ¿cómo sabes que no mienten? Si supiese cuando la gente miente, sería rico, no me dedicaría a esto, haría otra cosa. No puedes dar fe de que yo soy el autor. Yo doy fe de que tú has dicho que eres el autor en tal fecha y tal hora. Es la diferencia entre, por eso es declarativo, que declaras el autor. Nosotros generamos la evidencia digital, te la damos, pero tú eres el que lo has dicho. Si tú mientes, eres tú. Ahora, también me dan por nosotros, sí, lo intentan de vez en cuando, pero bueno. De manera que registrar obras en SIGCITI, nuestra compañía, no exime de registrar el texto en un registro convencional. Si quieres, o sea, no estás obligado en ningún caso a nada. O sea, si quieres lo haces, es complementario. Es decir, si tú registras en Secret y además quieres registrar en el registro central de Zaragoza, que es el de Madrid, y quieres registrar en el US Copyright Office en Estados Unidos, y quieres registrar en México, puedes hacer. Son pruebas que vas acumulando. Ahora tienes que valorar si te compensa, si te vale la pena o no, pero nunca está de más. Quiero decir, si haces
el mejor juego del mundo, si haces el mejor juego del mundo, y además puedes tener problemas en los registros, porque eso los juegos no lo acaban de comprender muy bien. Están un poco anclados en el siglo XIX, hay que tener eso en cuenta. No es por hacerles de menos, es simplemente la normativa del registro central es que tiene. Registrados, y lo que tengo registrado básicamente un desglose de contenidos, reglas y componentes. No hay para más, y todo como obra literaria. Eso es. A ver, lo que pasa es que es complicado, porque tú les dices, voy a registrar un juego y te van a decir, ¿qué juego? ¿De qué cartas? ¿Cómo va esto? A ver, estoy exagerando, ¿vale? Pero son cosas, no solo con los juegos, sino, por ejemplo, ¿cómo se llama? Videocreación. ¿Cómo se llama? Lo de que se proyectan vídeos contra las fachadas. Eso. Videomapping. Un día me preguntaron, oye, ¿puedo registrar un videomapping? Es que en el registro central me dicen que no. Y digo, chicos, registra, haz una grabación de esto y bueno, ya lo puedes hacer. Y si luego el juez dice que no sirve para nada, pues el juez lo dirá, pero tú mientras tanto ya tienes tu evidencia, ya tienes tu prueba. ¿Yo por qué te voy a decir que eso no es creativo? ¿Quién soy yo para decir eso? No soy nadie. Yo te genero la prueba. Y es más cómodo porque no tienes que andar lidiando con un burócrata que se tiene, con todo el respeto, se tiene que limitar a lo que dice el reglamento. Y tiene sus ventajas, sus evidentes ventajas, y también sus inconvenientes, sobre todo en nuevas formas de creación. Ahí es donde más les falta adaptarse, porque van con varios años, como no décadas de retraso. Un videojuego es una pasada de... ¿Y Say Creative está reconocida a nivel internacional? A ver, respuesta rápida, no. No somos oficiales, somos una empresa privada. Ahora bien, las evidencias que generamos, aplicamos 2 sellados de tiempo, que es la clave, lo más importante. El segundo sellado es una empresa que no es nuestra, o sea, es una empresa externa, que está homologada a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, de tal forma que la evidencia que se genera hace prueba plena en toda Europa. Por ley, tiene que hacer prueba plena. Es decir, si tú demuestras, tú vas con el registro nuestro y enseñas el fichero, va a tener un técnico, pero va a decir, este serial tiempo realmente se hizo en esta fecha. Y eso es lo fundamental. Y el juez tiene que decir, es cierto, es cierto. No puedo decir que no. A lo que nos... Luego se puede discutir si eres el autor o no, pero eso puede entrar en el registro central. Otra cosa, y le dejo a Marta intervenir, pero es que no se me olvide, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO, que es la depositaria de la ONU del convenio de Berna, de lo que hemos estado hablando todo el rato, hizo un estudio específico sobre registros privados, poniendo a Say Creative como ejemplo de registro privado útil para la sociedad. ¿Es un reconocimiento oficial? No, es un estudio. Pero vamos, está ahí. Quiere decir que los registros tecnológicos privados no son oficiales, pero tened en cuenta que hay países que ya no tienen registro, que se lo han quitado, se lo están quitando. Hay países del mundo que entienden que no tiene mucho sentido tener un registro oficial cuando se pueden generar evidencias digitales. ¿Lo van a hacer todos? No. ¿Se lo están planteando muchos? Sí. ¿Puedo decir quiénes se lo están planteando? No. Pero os podéis imaginar. Respondiendo a la misma pregunta, a lo que nos atenemos también es al convenio de Berna. Es decir, si en la mayoría de países lo que dicen es que la ley te da los derechos por el hecho de haber plasmado la obra en un formato físico y no es necesario que lo registres en ninguna parte, ya con eso me estás diciendo que no es necesario que lo registres en un registro oficial. Lo que yo tengo que demostrar es que yo soy el autor. Entonces, ¿cómo decido yo demostrar que soy el autor? Depende de las circunstancias de mi país, de lo que yo considere que luego un juez va a tener en cuenta. Entonces, una prueba tecnológica, en mi país van a tener en cuenta una prueba tecnológica, lo van a aceptar en un juicio. Si la respuesta es que sí, entonces se puede utilizar. Y hay una anécdota que quiero contar un segundito. En México hubo una persona que nos dijo, he llevado la evidencia a un juez en México y me ha dicho que no. ¿Y dónde? En Juárez. Digo, ya, pero es que el juez tiene otros problemas ahora mismo, que no andar con temas de registros privados, historias como esta. A veces no es que nos sirva, no es que no pueda servir, sino que a veces es difícil que abogados y jueces entiendan lo que es la evidencia tecnológica. Eso está cambiando, cada vez hay más sitios donde se entiende, pero... No, pero me refiero que sí, que todos los países que han firmado el convenio de Berna
Entonces, deberían aceptarlo como tal, ¿no? Sí, a ver, el juez, en un sistema de garantías legales, está obligado a sopesar la evidencia que tú le presentas. O sea, el juez, en un estado de derecho, tú si le pruebas, si le presentas el certificado, lo tiene que mirar y valorar. Dirá, pues, no sé, no le veo mucho, o no lo entiendo, que venga el perito y me lo explique. Eso ya dependerá un poco, pero en un estado de derecho lo tienen que hacer. O sea, no puede descartarlo sin más. O el abogado es muy malo a la hora de presentarlo, no lo puede descartar sin más. Porque es una objetivación de una cosa que tienes que demostrar. Hombre, siempre sería otra evidencia más, otra prueba más. Claro, dentro de un conjunto de evidencias que puedan existir. Termino con esto porque si no me da... Lo que he dicho antes, con familia y amigos no sobran contratos. De hecho, es lo más importante. Cuando hagáis cualquier cosa, por muy bien que os llevéis con la familia y con los amigos, tener un contrato. O ese caso, ¿vale? Aunque suene un poco raro, pero por todos. Es lo mejor. Dejar bien claro quién, qué, de qué manera y cuánto tiempo. Es fundamental. Porque con gente que no conoces es más fácil pelear. Pero con familia y amigos es mucho más dramático. Es un consejo así general, importante. Perdón. En un supuesto caso, de que alguien coge, registra la obra, pero con anterioridad a alguien viene la esencia, no tendría que hacer el registro, o es un mail. ¿A qué te refieres con un mail? O sea, como no tenemos el proceso todavía, nos dice, o sea, si yo, por ejemplo, recibí un mail, pero 2 días después alguien coge y registra esa misma obra en el registro, ¿la propiedad sería mía para el recibido del mail o suya no había registrado en el registro? No, a ver, los derechos son tuyos independientemente de todo lo demás que pueda pasar. Porque si tú has creado una obra, los derechos son tuyos. Ahora, el problema es cómo demuestras, en caso de conflicto, que tú has creado la obra antes que los demás. Entonces, hay distintos tipos de evidencias. Hay evidencias que son más o menos sólidas. El registro en SIF Creative, lo que creemos que tenemos, sabemos que tenemos, es la evidencia más fuerte hasta ahora. Porque utilizamos 3 huellas digitales, que las 3 corresponden al mismo fichero, se calculan de formas distintas, y 2 sellados de tiempo. Un mail, si no está certificado el mail con una evidencia igual o parecida, es más fácil de manipular. Es más fácil de manipular, aunque no lo parezca, es más fácil de manipular que lo que nosotros está. Y además es más difícil obtener, digamos, un certificado del proveedor de correo. Te voy a poner otro ejemplo. Alguien lo sube a YouTube, ¿vale? Alguien sube un vídeo a YouTube, o alguien registra en SIF Creative, ¿vale? Lo sube antes a YouTube, de acuerdo, lo concedo. ¿Se puede utilizar como prueba lo de YouTube? Sí, pero YouTube no es un certificador. Para conseguir que te certifique qué contenido subiste y en qué momento, pídeselo a YouTube, a ver qué consigues. O sea, ¿a quién escribes de YouTube para que por favor se tome el tiempo de buscar un log y poder demostrar que no se ha alterado en ningún momento? Porque esa es la clave, que esté o no alterado el contenido. En cambio, lo que hacemos, no solo nosotros, cualquier registro es, no solo certificamos la persona y el momento, sino también el propio contenido. Lo guardamos nosotros para que no se pueda alterar. Por lo que, aunque la otra prueba sea anterior en el tiempo, no es mejor. Es más fácil de manipular y más difícil de obtener todo lo que necesitas para enseñárselo al juez. Mientras que un registro te da todo. El registro central, tú registras en el registro central y creo que te cuesta 13 o 14 euros. Pero si tienes un conflicto, tienes que pedir un certificado que creo que te cuesta 16, pero es que ahí te viene todo. O sea, te viene la copia de la obra, te viene el sello que han echado y eso es lo que presentas al juez. Porque están todos los elementos que el juez necesita para valorar la evidencia convenientemente. Pero que tú envías un correo a alguien, bueno, y la fecha que pone cuál es, y la de tu ordenador y la del servidor que por donde pasa el correo, ¿de dónde tienes la fecha? ¿Estás seguro de que no se ha manipulado la fecha del servidor? ¿Tiene un sellado de tiempo el servidor? Técnicamente es más complicado, no es imposible, o sea, lo puedes hacer. Y luego está que cuando estás delante de un juez, pues hay que contar la historia.
no solamente es el registro, o sea, el registro es una parte, luego yo creé esto porque me inspiró tal cosa, porque recordé. Al final después valora una serie de evidencias, no solo una, sino varias. Lo que decimos es que en igualdad de condiciones, con dos evidencias idénticas, como ocurre en cualquier registro, en el oficial, en el US Copyright Office, la anterior en el tiempo es la mejor, en igualdad de condiciones. ¿Significa que no se puede impugnar? No. Puede que alguien haya registrado y legítimamente no. O yo usurpa la identidad, o no sea el autor. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Sí, a ver. Bueno, yo creo que se puede hablar y... Es que no sé si por el fondo oís a los que... Sí. Que dicen que sí. Que lo que creo es que aquí, como autores, tenemos un problema a la hora de crear un juego. Imaginemos que Ramón está haciendo el Power Up de esto hace 3 años y entonces pues tiene un juego que dice, lo voy a registrar. Sí, pero es que luego lleva prototipos y el juego le cambia completamente. Hostia, voy a registrarlo otra vez, lo vuelvo a registrar. Y al siguiente prototipo es que resulta que le ha cambiado y ahora ya la cosa... Entonces, ahí es donde somos buenos nosotros, porque puedes registrar versiones. Sí, no, y claro, si lo que quiero dar a entender es que registrar una obra cuando va a salir la campaña de Kickstarter y el juego va a salir, dices, lo registro, muy bien, vale, en ese momento ninguno tenemos dudas, ¿no? Pero, y 3 meses antes, y 6 meses antes, y 9, porque no sabemos cuándo va a ser ese punto, ¿no? Entonces, nos pasaríamos cada mes yendo al registro a, ostras, es que ahora he hecho un cambio, espérate, voy a... Ojo, y porque no se pueden modificar, no es que yo haya hecho algo y digo, pues en base a lo que tenía, oye, modifícame esto. No. Eso es lo que hablábamos de la adaptación a la realidad de hoy en día, cómo se crean las cosas. Y por eso nosotros, a la gente que nos escribe, nos dice, oye, ¿puedo registrar el primer capítulo de un libro? El registro central te va a decir que llevas el libro completo. Aunque los abogados dicen, no, el primer capítulo genera derechos. Claro que sí, ¿por qué no? Porque es un texto y tiene entidad. Pero cuando añadas un segundo capítulo, registra otra vez. Si vas yendo al registro central o a Busco es muchísimo más caro, es 30. Bueno, esa corrección no sé lo que cuesta. Pero es una locura. El caso es que no es práctico. No tiene mucho sentido. En cambio, lo que nosotros de alguna manera facilitamos, las cuentas profesionales, que son muy buenas, es que tú puedas registrar tantas versiones como quieras. Se registra además como un histórico, es decir, dices, esto es la misma obra, pero estoy subiendo versiones sucesivas y además, ¿qué pasa? Que seguramente la primera versión que tú registres va a ser un borrador. Es que esto yo no quiero que lo vea nadie. O sea, preferiría que no existiera y sacarlo directamente ya bien hecho. Entonces, si quieres generar una evidencia de hecho y decir que esto estaba en tal sitio, en tal fecha, la mayoría de sitios donde tú podrías hacer esto son públicos. Y a lo mejor no quieres enseñar esto porque no está terminado. Entonces tú, desde una cuenta de secreto profesional, lo que puedes hacer es registrar totalmente en privado, sin que esto lo vea nadie, y ir haciendo un histórico. Y cuando ya estéis a punto que vais a lanzar la campaña de Kickstarter, entonces sí, entonces registréis la versión definitiva, lo hacéis público, es decir, nuestra obra está registrada aquí con estos derechos, y aquí está la información, y si queréis contactar con nosotros, aquí tenéis también los datos. Y muy importante es que este tipo de evidencias, que son secuenciales, por así decirlo, la más antigua apoya a la siguiente. Con lo que creas una cadena, un histórico. Lo que decía Marta, es un histórico que si hay un conflicto, el juez va a decir, no se parece nada a la obra final, al primer borrador, pero es consistente la evolución que ha tenido. Y de hecho, si te copian en algún momento intermedios, pues ya tienes una evidencia más. No, claro, se puede registrar todas, pues claro, eso es... Y se refuerza, es decir, claro, a la hora de ir a un juicio no va a haber ninguna duda de que los autores sois vosotros. Es que si habéis hecho 8 registros es una evidencia aún más fuerte que si hubierais registrado justo antes de lanzar la campaña de Kickstarter. Bueno, van 2. Una, porque me acaba de generar la duda, ahora que estáis hablando de esto, tú registras por primera vez y ese histórico, cada vez que lo modificas, es un pago adicional, o ya implica que desde el principio permites un histórico, o como... Está hablando de cuánto quiere pagar por esto. A ver... Sí, hay que hablar de lo importante. La pasta, sí. A ver, muy bien. La cuenta profesional, la vena comercial, la cuenta profesional es un pago único anual. A ver, tú pagas al año y puedes registrar desde una obra a miles. Hay gente que registra en un mes 2.000, pero tú has pagado por el año, has pagado el servicio. Es el servicio del año, pero ya está registrado, ya no puedo modificar pasado el año, pero eso ya queda ahí
Luego registrado para la si posteridad. quieres renovar, que queremos que renueves, sigues renovando y sigues dándonos dinero para que podamos seguir poniendo. Sí, pero Pero no estás obligado, ¿no? Sí, pero quiero decir, una vez que ya ha sido registrado ese primer año, yo ya he cerrado lo que estaba haciendo, los 2 proyectos, los he terminado. Creo que ya no voy a hacer nada más con que necesite registrar. De hecho, te voy a decir más. Nosotros te guardamos la evidencia, la archivamos para que no nos consuma cuota de servidores más técnico, pero ahí la tienes. Tú lo registras. Has pagado pues, la cuenta profesional, lo registras. Pasa el año y lo dejas ahí. Pasa otro año, pasa otro año, pasa otro año. Siempre sigue existiendo porque somos una empresa muy fuerte y tal. ¿Vale? Dentro de 10 años te encuentras que alguien te ha plagiado. Ahí iba yo, que a lo mejor yo me he tirado 10 años ya sin necesidad de esto porque he dejado de hacer algo así y digo, ¿y ahora esto dónde está? Y en ese momento, si tienes el problema, la evidencia la tenemos nosotros. Te la hemos guardado. Compras la profesional, un registro, o aumentas el registro puntualmente para esa obra, también se puede hacer ahora, y te descargas las evidencias. Si no las tienes ya, o sea, si ya las tienes, pues eso que tienes ahorrado, ¿vale? Vale, pero o sea, yo tenerlas las tendría con registro en mano ya, o sea, quiero decir, en el momento que lo guardo, ya me viene el registro. La cosa es, nosotros... Eso sería en caso de que yo lo hubiera perdido, ¿no? Pero eso es, si la pierdes o... Sí, suele pasar. no, que eso me preocupa porque yo tengo la cabeza en el... No la pierdo en nada. A ver, ha habido mucha gente que... anécdota. Gente que nos escribe, he perdido mi ordenador y tenía todas mis obras ahí. No tenía ninguna copia de seguridad en ningún sitio. Esas cosas pasan. Y se dan cuenta, ¡ay, que las registré en SafeCreative! Por favor, ¿las tenéis? Sí, las tenemos. Y les salvas... A ver, nos sentimos muy orgullosos de que les hemos salvado el trabajo de su vida. Deberían haber hecho una copia de seguridad, 2 o 3, por supuesto, eso siempre decimos, porque estamos ahora, pero igual dentro de 2 años hemos cerrado. Pero tú, si las evidencias las has guardado y tienes el fichero original, lo vas a poder seguir utilizando como prueba. Si lo has perdido y seguimos por aquí dando la permada, pues pasas a la cuenta profesional o compras el registro puntual para descargarte el fichero y yo qué sé. Todo eso que mantenemos, esos 3,5 millones de obras, los tenemos que pagar. Por eso cobramos por frutos. Sí, pero que más la pregunta era eso. O sea, yo pago una vez y las modificaciones que haga no pago por cada una de las modificaciones, pago por el año y usarlo, y sea una obra, sean 3. Ahora en la cuenta gratuita, Mater, lo hemos lanzado la semana pasada, puedes hacer registros puntuales pagando, creo que son 12 euros, ¿vale? Si lo quieres hacer. Pero eso sí sería cada vez. Lógicamente, si haces una obra o quieres hacer un registro, un libro, por ejemplo, ¿vale? Si escribes un libro, igual no escribes más de 2 o 3 libros al año, solo uno. Entonces, si escribes un libro, igual no te interesa la profesional porque es mucho dinero para una única obra. A no ser que quieras registrar los borradores, etc. Entonces, bueno, pues haces el pago puntual, lo tienes este archivo durante un año y luego ya renuevas o no. Pero si haces, yo qué sé, 5 o 6 obras, haces música, haces vídeos, haces fotografía, haces juegos, haces versiones, te compensa más la... Y ahí me surge otra duda, y es, ¿y si lo haces en conjunto, como decías tú antes? Es decir, hay que dejar claro, yo he hecho el 70% de esto y tú has hecho el 30%, pero que la persona que ha hecho el 30% tiene que registrar su 30% y yo mi 70%. En el mismo registro se puede indicar, se puede poner a 2 autores. A ver, quien registra la obra originalmente tiene que tener su registro profesional puntual con la cuenta profesional. Y luego invita a los demás autores con su correo electrónico. Les dice, tú eres coautor en un 30%, tú en un 50%, tú. Les envía un correo y tienen que aceptar que es declarativo, tienen que decir que sí que son los autores. Pero la cuenta que tengan ellos basta con que sea gratuita, no tienen que pagar. O sea, digamos que el que ha iniciado es el que soporta el costo, por así decirlo. Pero bueno, y entiendo que siempre tendrá que superar el 50%, o sea, quiero decir, por ahí 3 y uno tiene... O puedes registrar tu 10% y los demás tienen otros 10. Eso ya es cosa de vale. Pensaba que el que tiene una cuenta tiene que ser la mayoría. Normalmente es a partes iguales, pero bueno, a veces igual es una contribución mínima en ese momento. Claro, por eso, porque hay veces que son contribuciones mínimas y a lo mejor los clientes... Nosotros no juzgamos, tú sube lo que sea, declara lo que quieras. Ni siquiera hacemos control de que especifiques más del 100%.
de la titularidad de la obra. Alguien puedes poner, yo tengo 50, este otro 50 y este otro 50. Y eso es 150, no puede ser. No lo controlamos, esperamos que seas capaz de darte cuenta de que no. Sí, de saber, saber sumar. Eso es. Y en ese caso, bueno, se entendería que, bueno, que esa parte es igual. No calificamos lo que se registra, simplemente asentamos lo que estás declarando. Y luego, por ejemplo, perdón, ya que haga dos seguidas, si Dale. alguien tiene... Pero tú tienes tus fotos, ¿vale? Tú dices que las tienes libres y tal, pero pongamos que tuvieras 10 fotos que no las tienes libres, que sí que están publicadas, pero tienes tus derechos de todo. Y yo hago una copia a mano de tus fotos, porque son cosas muy curiosas que has fotografiado, que solo las he visto ahí, y las hago, pero hago una copia a mano. Es una copia de tu foto, pero no estoy usando tu foto. ¿Hasta qué punto? Sería una obra derivada. Obra derivada. O sea, no es... Seguirían siendo mis derechos. De hecho, he dicho que casi todas las tengo en Creative Commons, pero eso significa que hay muchas que no están. Sobre todo fotografías que he hecho de gente, en la cual hay derechos de imagen. Entonces, esas las suelo tener con todos los derechos reservados. Pero la cuestión es que los derechos patrimoniales no solamente es la copia literal de la obra, sino también las obras derivadas. Claro, pero si por ejemplo nosotros con el tema de juego te basas en una película y quieres hacer como escenas de una película o de, no sé, de cualquier... ¿Cómo? Eso sería... Eso es morirte de pedir permisos, ¿no? O sea, eso mueres antes de conseguir todos. Puede ser problemático, si no te voy a mentir. No sé. Es que he visto juegos así y digo, ¿cómo lo ha conseguido? O sea, que es lo que ha hecho o ha dejado de estar y dice, bueno... A ver, normalmente los permisos no sabemos seguro, pero no lo suelen pedir. Lo hacen y ya está. En general, tienes que pedir la autorización para hacer una obra derivada. En ese caso, probablemente sea obra derivada. La realidad es que en general esos permisos no se piden. También en general no suele pasar nada. Pero tienes que ser consciente de que puede pasar. Sobre todo pasa si empiezas a hacer dinero. O sea, si tú haces una obra y yo qué sé, vendes maquetas de Star Wars, bueno, mientras no ganes muchísimo dinero, Disney no va a ir a por ti. Pues en cuanto vean que están hablando de tal, que está ganando mucho dinero, pero algo que tú tienes los derechos, van a decir, vale, hasta aquí hemos llegado. Y esas cosas pasan. Pero en general no suele pasar. De hecho, las obras originales de las que se derivan estas fan art suelen estar bastante contentas de que se hagan estas cosas. Porque es más publicidad que otra cosa. Eso es, normalmente lo ven de forma positiva. Pero no siempre. Ya. Y de hecho la política de Disney, por ejemplo, ha cambiado en los últimos pocos años. De hecho, parece, no hay nada oficial, pero parece que empezaron a hacer un experimento a ver qué pasaba. Ya sé que nos hemos ido de hora y con esto cerramos ronda de preguntas, pero parece que cuando salió Frozen quisieron hacer un experimento social y ver qué pasa si no perseguimos a la gente que hace fanarts. A nadie que haga fanarts. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Nada malo. No bajaron los ingresos de Disney. Pues no se hundió Disney, todo fue bien. De hecho, más publicidad, más canciones, más covers. La película de animación que más ha ingresado y que sigue ingresando de la historia. Entonces, y gran parte fue por eso. Porque no persiguieron a nadie que hiciera una cover de Let It Go o que se disfrazara de Elsa o que dejaron que estas cosas fueran saliendo sin perseguir a nadie. Entonces parece que su política ahora mismo es bastante laxa en cuanto a ir persiguiendo a gente que Te voy a interrumpir antes de que sigas hablando. No. Si vais a usar cosas de Disney, siempre autorización de Disney. Sí, Lo tengo dicho. Lo sé. No, parece, pero no hay, como he dicho, no hay nada oficial. Y si vas a hacer una obra derivada, pues mira hasta qué punto tú crees que se va a notar, si estás plagiando, si estás usando un personaje que es muy reconocible. No es mi idea, son dudas. Nunca pongáis a Mickey Mouse en un juego, No, por favor. no lo hagáis. Y si lo hacéis, cortarle las orejas, que ya no. Ni siquiera eso. Primero hablad con los señores de Disney. Aquí viene el señor de Disney. Pues sí, eso está pegado. Bueno, no sé, ¿hay alguna última pregunta? ¿Nada más? Dejamos aquí.